¿Cómo se siente? Pues un poco nerviosa, ansiosa y no, pues bien, bien. Gracias por venir. No, usted padre por invitarme. ¿Quiere presentarse? Entonces, buenos días, mi nombre es Nuri Joana Donato Clavijo, eh, soy madre soltera, tengo 2 niñas, una adolescente de 21 años y Mariana Donato, que es una niña de 9 añitos, quien tiene una condición de discapacidad y es el motor, pues las dos son el motor de mi vida, pero Mariana es la que me da las ganas de seguir adelante, de asistir a la iglesia, de buscar en Dios un refugio y que ella es muy dada a la iglesia. Entonces es el pasito o el puente que tengo hacia Dios. Es el puente que tienes hacia Dios. Sí, Señor. Y cuéntanos de ti. Entonces, pues yo soy una mujer de 43 años. Estudié en una época de mi vida para ser profesora. En esa etapa que estaba estudiando, pues quedé embarazada. Yo estudiaba en una normal superior que era dirigida por hermanas, por monjas. Entonces, primero estudié en La Palma, Cundinamarca, después ejercí unos años de profesora y volví a estudiar en Soacha, Cundinamarca. Estando en este proceso de estudiar, pues yo tenía un novio ya muchos años, del cual quedé embarazada. Pero para la normal no podía tener hijos si no era con el matrimonio. Entonces, pues ahí mi papá ya se enteró, era quien me estaba subsidiando el estudio, entonces él no me quiso dar como la siguiente oportunidad porque pues era la hija mayor, entonces fue la que, como la oveja negra, es decir, entonces él dijo no hay más estudio, pues me llevó para el campo donde vivíamos, que es en Caparrapí, Cundinamarca, en una inspección que se llama San Pedro. Entonces allí viví, mi papá me ayudó, pues el papá de la niña trabajaba acá y ocasionalmente iba allá. Ya cuando nació mi hija mayor, que fue Juliana, entonces pues no pude seguir estudiando pues por la condición de no estar en matrimonio. Entonces pues me dediqué a la niña, a estar ayudando a mis papás en el campo. Mi papá era profesor y mi mamá pues ama de casa y se dedicaba en esa época a atender la oficina de Telecom. Yo me quedé con ellos. Juliana, vivimos más o menos como un año con mis papás, después ya me salió trabajo en un centro de salud del pueblo de Caparrapí, no como enfermera, sino como auxiliar de todos los servicios. Trabajaba en farmacia, trabajaba en facturación y en muchas actividades más. Estando allí, pues me separé el papá de la niña mayor, de Juliana, pues ya por problemas económicos, de infidelidad, entonces ya no había mucha comprensión. Estuve trabajando allí más o menos hasta que Juliana tuvo 3, 4 añitos. En ese trayecto, en ese lapso, mi papá, quien era coordinador de un colegio de San Pedro, fue agredido por un estudiante quien le propició varias puñaladas. Él fue, cuando yo pues, aún trabajaba en el centro de salud, allá los médicos y todo el personal que trabajaba con nosotros pues lo atendió muy bien, lo remitieron a Guaduas, de Guaduas pasó acá a Bogotá, a la clínica pues por la docencia que él tenía. Entonces había una clínica que se llamaba Fundadores. Allí el proceso fue muy largo, mi papá tuvo una crisis psicológica, pues el trauma psicológico. Después de más o menos como 6, 7 meses de este accidente, pues mi papá falleció por un cáncer que hizo, era cáncer de fosas nasales, pero hizo metástasis a cerebro. Entonces ya ahí pues yo ya decidí, me vine con mi hija mayor, con Juliana, para acá.
pues acompañar a mi mamá. En ese momento la situación fue muy crítica, pues porque no teníamos es una estabilidad económica. Mi mamá pues estaba pasando el duelo de mi papá. Hubo la oportunidad que nos quedáramos en la casa de los suegros de mi hermana. Ellos allá, pues nosotros pagamos arriendo, pero ellos nos hospedaron como que fuéramos parte de su familia. Entonces, estando allí, uno de los integrantes de esa familia me dijo que ella quería estudiar en el SENA y me dijo, yo no tenía absolutamente un peso. Entonces ella me dijo, Nuri, yo le pago el internet, que a mí no me acompaña, yo voy a llenar el formulario, yo le regalo una hora de internet, me acuerdo tanto. Me inscribí a enfermería en esa época y yo decía, ¿será que sí? ¿Será que no? Como la duda, porque los médicos cuando yo trabajaba en el centro de salud me decían que veían algo en mí hacia ese lado. Entonces yo dije, pues me voy a arriesgar. Afortunadamente y gracias a Dios pasé en el SENA a estudiar enfermería. Vivía en esa época, trabajaba en una panadería, entonces en lo que trabajaba todo el día en la panadería, y pues mi mamá me ayudaba con mi hija mayor. Ya cuando me salió el SENA pues renuncié y pues conseguí un patrocinio muy rápido, el cual pues me ayudaba para los transportes, para ayudar a pagarle la pensión a mi hija, porque en esa época como llegamos en un trayecto, ya había pasado la jornada escolar matrícula, entonces me tocó en un colegio privado acá del sector. Pues entonces con lo del SENA me rebuscaba haciendo cosas, pude lograr pues seguir estudiando, ayudar a mi mamá. Ya después con el tiempo a mi mamá ya le empezaron a pagar pues lo de mi papá, entonces la estabilidad económica mejoró un poco. Ya me pude graduar del SENA y empecé a trabajar como auxiliar de enfermería domiciliaria, que duré como unos 2 años en esa labor. Y ya pues una jefe de enfermería que había conocido en Caparrapi me llamó y me dijo, yo trabajo en una clínica particular que se llama Candelaria. Venga, se presenta, no la voy a ayudar, preséntese con sus méritos a ver si pasa. Entonces pasé, gracias a Dios, a ser vacunadora de esa clínica, vacunadora, y trabajaba pues en consulta externa apoyando también. Vacunaba en las UCIs neonatales y a los niños que pues nacían allí. Entonces, estando ahí, me impactaba mucho el tema de los recién nacidos prematuros. Entonces, no sé, yo entraba todos los días y veía aquellos niños que nacían súper extremadamente pequeños y yo solamente le decía, papito Dios, si algún día tú me vas a regalar otro hijo, por favor, que no sea prematuro, porque yo los veía sufrir mucho. Estando en toda esa cosa de mi trabajo, ya con las condiciones de la clínica, económicamente ellos fueron bajando, entonces ya la clínica iba a cerrar. Me presenté a la Cruz Roja y pasé a trabajar también como vacunadora. Estando en la Cruz Roja, pues me volví a reencontrar con un amigo de la infancia. No era muy querido en mi casa, pero uno nunca sigue los pasos de los papás, los consejos de los papás. Entonces me encontré con él, pues tuvimos una relación de la cual nació Mariana. Fue una relación muy tormentosa, hubo mucho maltrato psicológico, muchas palabras hirientes, pues ya yo digo que por parte y parte. A veces uno se cansa de que le digan palabras feas, entonces uno también explota y empieza a actuar. Yo digo, o le decía a él y a la familia, que él sacó la parte mala de mí. Entonces, estando en esa situación, pues quedé embarazada de Mariana. Mariana fue una niña prematura extrema. Mariana es un milagro de vida. Mariana nació
en el 6.º mes de embarazo. El día que nació yo estaba cumpliendo 6 meses de embarazo. Ella venía con un retraso de crecimiento intrauterino. Pues solamente con el retraso podría haber complicaciones, pero además por su prematurez extrema, mucho más. El papá, pues sí lo llamamos y le dijimos que ella iba a nacer. Él fue el primero que la conoció y él, pues, no sé, en el momento se veía muy conmovido, decía que la niña era muy pequeña, que para él la niña no iba a sobrevivir. En fin, pasó todo ese tema. Mariana duró en UCI 64 días, fue una guerrera de la vida, se enfrentó a muchas crisis respiratorias. En una de ellas, ya extubada, Mariana presentó una apnea que en el momento no se evidenció, pero ya tuvo una lesión en su cerebrito. Más o menos cuando ella tenía unos 8 meses, al ver que no hacía muchas cosas que querían hacer algunos niños, pues así no fuera de su edad de nacida, sino de su edad que debería tener, no cumplía con muchas expectativas, muchas cosas que quería hacer. Entonces le ordenaron exámenes donde le encontraron una lesión en el cerebro. Esa lesión podía ocasionar una parálisis cerebral, pues me decían los neurólogos, pero uno leyendo y uno conociendo un poco, ya sabíamos que pues iba a ser una parálisis. Estuvimos pues con mi familia, con mis hermanos, mi mamá y mi hija mayor, pues todos muy apegados a Mariana, estimulándola mucho, como todos sabíamos qué diagnóstico tenía, que era muy difícil, o aún es difícil como uno de aceptar, pero con todas las ayudas, estímulos de toda la familia, Mariana ha salido muy bien adelante. Es una niña que habla, una niña que estudia, una niña que se ha enfrentado a muchas cirugías y que aún le quedan muchas, que le da miedo, pero es, como yo decía al comienzo, es el motor y es el puentecito. Ella empezó a acercarse a Dios. Nosotros toda la vida, pues desde la familia de mis papás, hemos sido católicos. Entonces Mariana, cuando le hicieron la cirugía hace 2 años, fue cuando vimos que quería asistir a la iglesia. Nosotros veníamos ocasionalmente. Cuando un día Mariana se acercó y dijo: mami, yo quiero pertenecer a Infancia Misionera. Intentamos, vino un día y pues no sé qué pasó, y después regresamos, pues bien, le habían hecho la cirugía, vinimos a la iglesia, nos recibió la profesora Lourdes, quien es la líder del semillero de María. La profe la vio y dijo, claro, la recibió. Me acuerdo que Mariana venía inmovilizada, aún traía unos inmovilizadores largos. Ingresó Mariana, hicimos el rosario, pues en ese momento yo la acompañaba, y Mariana le empezó a gustar asistir y venía y decía, mami, yo quiero ir. Estando en eso, en esos encuentros, le comentaron sobre danza litúrgica y ahí Mariana dijo, mami, yo quiero danzar, yo quiero pertenecer y yo lo puedo hacer. Entonces hablamos con la profe Gina también, quien la recibió también con los brazos abiertos, y Mariana pues desde ese momento está en la iglesia. Le encanta venir, asistir a todo. Hace poco, o el domingo, ya recibió su primera comunión. No es algo que, por ejemplo, uno le decía, Mariana, ¿quiere asistir? No, Mariana dijo, mami, yo voy a hacer mi primera comunión. Decisiones pues que yo dejo que ella tome, porque ya es muy consciente y sé que son cosas que la van a acercar más a Dios. Y pues ahí ya conté más o menos la historia de mis hijas. Entonces mi historia pues ha sido pues dura, porque pues sí, tengo el apoyo de mi familia. Gracias a Dios tengo el apoyo pues de mis hermanos, mi mamá, la familia de los
suegros de mi hermana también han sido muy, hemos sido una familia muy unida con ellos, algunos de mis tíos, entonces todos han estado como alrededor de nosotros por Mariana.